Entonces la gran película nacional pasa por dos lados que tapan hasta la pandemia. Lo de Maradona ha copado todos los medios y se ha transformado en un tema más importante que la pandemia para el tratamiento periodístico. Cosa que no comparto. Y obviamente la discusión de la ley del aborto que, como todo lo que ocurre en esta Argentina, está marcado por los extremos. Es decir, los que están en contra, fanáticamente en contra, y los que están a favor, fanáticamente a favor. Y en ese clima se va a discutir la ley, que es muy probable que salga de manera distinta a lo que ocurrió en el 2018, que no se logró la mayoría. En aquel momento, recuerden, que era gobierno Macri, no pudo obtener la mayoría. Y en este momento sí es muy probable que se obtenga la mayoría y por lo tanto salga aprobada esta ley que va a generar una gran discusión eterna y que seguramente se zanjará con otra ley, que va a tener a dos polos. Bueno, como siempre ocurre en la Argentina. Es imposible sacar una ley que conforme a las partes o que sean leyes de consenso. Esta es una ley difícil para hacerlo, muy difícil para hacerlo. Hay posiciones muy alejadas, pero me parece que tampoco hay mucha urgencia. Se podría discutir un poquitito y lograr alguna ley un poco más atendible, digamos, que no genere esta ruptura entre, bueno, los celestes y los verdes, cada uno con posiciones muy encontradas y peleados entre sí. Casi que es imposible una discusión de partes. Eso me parece a mí que no es bueno, pero esa es la realidad. Creo que sobre todas estas cosas hay oportunismo de la política, como lo hubo en el 18, la utilización de esta ley como cortina de humo, y creo que ahora también, porque hay otras prioridades para tratar en el Senado que son o que tienen que ver con la urgencia que vivimos. Yo no sé si la política no ha tomado debida nota de la urgencia donde estamos, o si ha tomado nota y mira para otro lado, o busca cortinas de humo porque no tiene soluciones para esta urgencia. Me refiero a toda la dirigencia, porque desde la oposición tampoco hay ideas novedosas y superadoras. Pero me da la sensación de que lo de Maradona, una exageración, es un tema importante, pero no para ser el más importante durante una semana. Es un tema que ha choqueado, es un tema doloroso, etcétera, etcétera. Pero yo sigo considerando que la pandemia es el tema de la Argentina. ¿Saben por qué? Porque sistemáticamente, todos los días, en todas las provincias de la Argentina, se muere gente. Todos los días. Y en cada provincia. Y ya llevamos muchos muertos y no sabemos cuándo termina esto. No sabemos qué va a pasar con la vacuna, no tenemos fechas ciertas. Bueno, ahora han salido algunos datos sobre los posibles operativos, sobre la preparación para aquellas personas que van a participar, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese es el tema central, el tema que nos ocupa, el tema que tiene a la economía sumergida en un parate absoluto, asfixiante. Bueno, lo de Maradona lo podemos pasar a segundo o tercer lugar y hay que tratar y ocuparse de estas cosas. Lo de Maradona también ha sido invadido por la política. Por la política partidaria y por la política tanto de la oposición como del gobierno. Bueno, estamos sumergidos en una crisis nunca antes vista, porque nunca antes, por lo menos estas últimas generaciones, se habían visto una pandemia, y nosotros discutiendo sobre la herencia de Maradona. Bueno, me parece que hay un desfasaje, inclusive en los medios, con el abuso de este tratamiento, que no da para más de 2 o 3 días, y después, bueno, un tratamiento secundario. Ahora, que sea el central, me parece una desviación de nuestras necesidades como país. Y las necesidades hoy están en solucionar la pandemia y, paralelamente con la solución de la pandemia, la economía. Y después veremos todo lo demás. Pero la gente no tiene trabajo, por ende no tiene ingreso, se funden los negocios, se cierran negocios, la gente no puede pagar el alquiler, no puede comer, los jubilados cobran una miseria. Esos son los temas que hay que solucionar ya en la urgencia. Y en eso deberían estar pensando nuestros legisladores, en buscarle, o nuestros gobernantes y también la oposición, buscarle una salida
ingeniosa a esta encrucijada que nos ha metido la vida. No hemos podido manejar dos cosas a la vez, dos cosas importantes, la economía y la pandemia. Juntas nunca se las pudo manejar. Pero ahora sí podemos manejar a Maradona y a la ley del aborto juntos a la vez. Las dos cosas sí se pueden manejar, pero no son las dos cosas prioritarias, a pesar de que el aborto también trae muertes en la Argentina y en el mundo. Pero es una discusión que a lo mejor podría mantenerse en otro plano. Hoy hay una urgencia y esa urgencia es la realidad inmediata. La gente no tiene para comer, no tiene dónde vivir, los negocios se cierran, la industria se cae, hay despidos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay que apuntar un poquito más y hay que ajustar los tornillos y la mirada y las ideas, porque la solución a esas cosas son el llamado que está haciendo la gente todos, absolutamente todos los días. ¿Ha ido usted hace mucho, le digo, los dirigentes políticos, hace mucho que no va al centro? ¿Hace mucho que no va a los barrios a ver cómo están los barrios? ¿Ha salido, ha pasado la circunvalación o ha dado una vuelta en la periferia de la circunvalación? Bueno, en el centro le cuento por si no ha ido. Cientos de locales vacíos, cientos de comercios que están atendiendo lo mínimo y elemental, cientos de despidos y miles de personas tratando de rebuscársela en la calle con lo que puedan. Una monedita por acá, el bolsero por allá, el mantero, mejor dicho, el otro que pide, el que te vende. Así está. Ese es un dato de la realidad. Mucha gente juntando cartones. ¿Sí? Mucha gente, mucha gente. Bueno, esa es la realidad que hay que atender rápidamente, porque sin eso lo demás no sirve.